La señora Dalloway, de Virginia Woolf. Hablar de Virginia Woolf es hablar de la literatura inglesa de principios del siglo XX. Su nombre está unido al grupo de Bloomsbury, formado por artistas que compartían ciertos criterios estéticos. El grupo Bloomsbury, llamado así por el barrio londinense donde vivían muchos de ellos, muestra cierto rechazo hacia la clase media alta a la que pertenecen y es heredero de las teorías estéticas de Walter Pater, que tuvieron resonancia a finales del siglo XIX. Dentro de este grupo hubo intensas relaciones intelectuales, pero también emotivas y personales. Comenzaron a reunirse en torno a 1907 en la casa de Virginia y de su hermana Vanessa. Muchos de estos intelectuales publicaron en la editorial Hogarth Press, que crearon Virginia y su marido Leonard Woolf. Virginia Woolf empezó publicando ficción en 1915 y no fue sino hasta su tercera novela, El cuarto de Jacob, en 1922, en la que ella empezó a demostrar madurez como escritora. La señora Dalloway fue su cuarta novela y en donde se hizo evidente su gran talento literario y su consolidación de escritora. Su técnica de monólogo interior y estilo poético se consideran entre las contribuciones más importantes a la narrativa moderna. La señora Dalloway es una novela sobre la vida interior de las personas. No posee una trama viva, los hechos reales son secundarios, ya que los personajes pasan mucho de su tiempo pensando, recuerdos, lamentos, fantasías y esperanzas. Casi todos se preguntan sobre lo que podría haber sido en sus vidas. El libro está compuesto de movimientos de un personaje a otro o de movimientos del monólogo interior de un protagonista al del otro. Y es que La señora Dalloway es una novela escrita por Virginia Woolf en el año 1925, en la cual se narra la historia de un día en la vida de Clarissa Dalloway, en Inglaterra, después de la Primera Guerra Mundial. Así es que no dejes de conocer esta historia con este audio, en la que encontrarás muchas cosas interesantes, las cuales podrían llevarte a leer el libro como tal. Damos paso, pues, al análisis de La señora Dalloway. Es una novela que trata de diversos temas, entre ellos el feminismo y la locura. El primero de ellos en el personaje de Clarissa y el segundo en Septimus Waring Smith. Clarissa es el personaje que denota a la mujer, la represión sexual y económica de la misma. Septimus es el hombre héroe que viene con traumas de una guerra y que llega a hacer críticas sobre la locura y la depresión. Virginia Woolf aborda este libro el discurso médico de cómo se va deteriorando Septimus y cómo termina suicidándose. En cierto modo, representa la propia vida de la escritora que debía luchar en contra de una represión maníaca que la hacía escuchar cantos de aves y que también la llevarían a un intento de suicidio lanzándose por una ventana. El personaje es como una autobiografía de la escritora y asimismo la novela puede servir como tema para hablar del colonialismo, el comercialismo y la medicina, feminismo, bisexualidad y hasta de política. Su narrativa es la secuencia de un solo día en la vida de esta mujer que transcurre en un mes de junio. La autora es una mujer moderna que logra narrar el pasado de Clarissa y de sus memorias pasando por Burton, en donde ella vivió de joven antes de llegar a ser la señora Dalloway. La novela pasa de pasado a presente a través de los recuerdos, todos ellos en un solo día de la vida en el recurso usado por Virginia Woolf, que es dejar fluir la conciencia del personaje y sus pensamientos. En una escena que podrá detallar varios puntos de vista. El discurso es directo y luego indirecto y alterna narraciones descriptivas y comentarios de un narrador de tipo omnisciente. También usa monólogos interiores. La obra tuvo diferentes críticas. Entre ellas se valoró la originalidad de la obra, ya que tiene una gran maestría en su técnica, en donde logra introducir
prosa de novela y estilo parecidos a los que se pueden ver en la poesía. Personajes. La obra tiene 9 personajes que son de interés en el desarrollo de la misma, los cuales están cerca de la vida del personaje principal. Así que los mismos son Clarissa Dalloway, una mujer de mediana edad que está casada con Richard y tienen una hija de nombre Elizabeth. Ella irá recordando su pasado mientras hace los preparativos de una fiesta que se hará durante la noche. Es una mujer de sociedad en Londres de la posguerra. Sir William Bradshaw es un psiquiatra que atiende a Septimus. Este fue referido por el Dr. Holmes, señalándole a Sir William que él mismo tiene ataques de nervios y que debe pasar tiempo en Londres para curarse. Elizabeth Dalloway, la hija de Clarissa y Richard, tiene 17 años, tiene rasgos orientales y una gran figura. Le gusta la política y la historia moderna. Quiere ser médico o agricultora. Le gusta más el campo, en donde suele estar con su padre en la fiesta que va a dar su madre. Richard Dalloway, el esposo de Clarissa y hombre práctico y sencillo, que no siente ninguna conexión con su esposa y que tiene un trabajo en el gobierno. Señorita Kilman es una maestra de Elizabeth que da la cátedra de historia y es una nueva cristiana. En los sucesos de la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, la despidieron de su trabajo ya que pensaban que estaría en un sitio donde tuviera más felicidad para compartir sus opiniones sobre los alemanes. Ella proviene de Alemania y le gusta vestirse a su manera para complacer a otras personas. No siente agrado por Clarissa, pero sí por Elizabeth. Sally Seton. En un tiempo era un interés de amor de Clarissa. Con ella llegó a besarse. Se casó con Lord Rossiter y ya tienen 5 vástagos. La relación con su familia fue muy tensa, así que pasaba tiempo con la familia de Clarissa cuando eran jóvenes. Es una mujer que ha luchado, pero que con la edad ha ido convirtiéndose en una mujer convencional. Lucrecia Smith. La llaman Recia. Es una mujer que nació en Italia y se casó con Septimus. Con el tiempo, la insania mental de su esposa la están agotando y se siente señalada por ese motivo. Extraña a su familia y su país de origen, el cual dejó para casarse con Septimus cuando terminó la Primera Guerra. Septimon Warren Smith, veterano de la Primera Guerra, el cual tiene un estado de conmoción cerebral y está alucinando con un amigo fallecido en la guerra, Evans, un hombre de buena educación que recibió una condecoración en la guerra. Se encuentra separado de la sociedad y cree que ya no tiene sentimientos. Está casado con Lucrecia, aunque se ha distanciado de ella. Peter Walsh, uno de los viejos amigos de Clarissa, que ha tenido muchas aventuras en su vida y que ninguna ha dado frutos. Él quería casarse con Clarissa, pero esta lo rechazó. Ha vuelto de la India y está invitado a la gran fiesta. Hugh Whitbread es uno de los amigos de Clarissa que tiene un puesto en la casa de la realeza británica, pero que no sabe cuál es. Él cree que la posición en la sociedad es importante, al igual que Clarissa, pero la verdad es que Clarissa cree que es una persona detestable. El argumento de la novela es todo lo que sucede en la vida de Clarissa Dalloway en un solo día, en el cual prepara una fiesta. Las horas van pasando y se muestran a través de las campanatas del Big Ben. Clarissa Dalloway es una perfecta anfitriona, y así lo dicen sus propias sirvientas, su hija y su esposo, y también ese pretendiente del pasado, el cual ella rechazó y que no ha podido olvidar. Al parecer, es una mujer perfecta y ella disfruta de esa condición. Pero ella misma se va cuestionando internamente de su escasez de sentimientos más espirituales y de su adversión hacia ellos. Virginia Woolf logró hacer una obra de ficción con la estructura establecida, llena de modismos que logran dar más recursos al obra y la forma de usar la narrativa. Su composición y de cómo pasa el día Clarissa
ve de una manera directa sus recuerdos y reconocimientos que logran captar la esencia de un pensamiento y sentimiento en un periodo determinado. La fiesta que va a dar Clarisa es para celebrar el prestigio que tiene su esposo en la política. Un hombre que ha llegado al Parlamento es un tributo también para lo que le fascina a la misma Clarisa. Clarisa es una mujer que siente odio por lo que es feo y lo que es exagerado. Es una mujer sin sentimientos y llena de vanidad, pero a la vez es tan brillante que logra quedar para siempre en la mente. De acuerdo a un poeta de origen armenio, cuando una persona se conforma, termina perdiendo su identidad y se adhiere a las normas que le dicta una sociedad, y la persona así quedará atrapada en esa sociedad y pensará uniformemente igual que las otras. Si se aplica este dicho a la novela de la señora Dalloway, se ve que su escritora hacía una gran cantidad de críticas de una manera sutil sobre cómo las mujeres se conformaban con las normas de la sociedad, siempre desde el punto de vista de cada personaje. En una comparación de sus dos personajes principales, Clarisa y Septimus, hay un castigo de la mentalidad netamente heterosexual de esos años y pide un cambio de la manera de pensar de la sociedad a través del personaje de Clarisa y de Doris Killman, las cuales deciden renunciar a lo superficial de estar en una determinada clase social. Virginia Woolf renegaba de la uniformidad social de su época. Pensaba que las mujeres terminaban teniendo una relación forzada con los hombres y critica lo rígido de las clases sociales en los personajes de estas dos mujeres. La sociedad de la época debía ser mentalmente más amplia, pero eran los años 20, en donde se establece la novela y en ella las personas y sobre todo las mujeres debían aceptar que sus deseos no fuesen tomados en cuenta y hacer lo que la sociedad les indicaba. Clarisa es una mujer de una época de la sociedad inglesa que parece vivir feliz y equilibradamente. Pero muy dentro de ella, los recuerdos de su pasado la comienzan a atormentar y cuestionar todas las decisiones que ha tenido en toda su vida, sobre todo cuando se encuentra con un viejo enamorado. De acuerdo a los comentarios de la época, la inspiración de Virginia Woolf para escribir la novela le vino de una obra de James Joyce llamada Ulises, que también tiene la particularidad que se desarrolla en un solo día. Pero a pesar de ser un periodo corto, la novela logra tener una gran cantidad de temas y de historias que se unen a monólogos interiores, abarcando una serie de debates que muestra la cara de cada una de las personas de la novela que aparentemente viven felices y sin preocupaciones. El narrador pasa de un personaje a otro y en momentos se pierde el hilo de la lectura. Pero aún así, cada uno de los personajes tiene una personalidad determinada y son sus recuerdos los que los motiva a aparecer al frente de Clarisa. El personaje de Septimum Warren es uno de los más complejos e impactantes, ya que es visto como el héroe de guerra que vuelve loco al regresar de ella, y que su propia esposa no logra comprenderlo ni acompañarlo en su sufrimiento. Ella solamente busca tener un esposo con una vida normal, tener hijos, pero este solamente quiere olvidar su vida en la guerra. De esta manera, los variados temas que trata la novela se veían muy adelantados en su época. Uno de ellos es la orientación sexual, cuando el propio personaje principal recuerda que alguna vez sintió un gran amor por una chica de nombre Sally, pero que decidió casarse con Richard, ya que con él lograría tener una estabilidad no solamente económica, sino también ante la sociedad. Con ello, se demuestra que esta mujer no tenía una vida llena de felicidad como se creía en su época. Por este motivo, se había dedicado a ser la señora Dalloway, porque evidentemente no había amor en su relación. Ya ni siquiera era Clarisa. Ella se había perdido hacía mucho tiempo. No es una novela fácil de leer. Su ritmo es lento y tiene espacio para hacer reflexiones de tipo individualista en cada uno de sus personajes, haciendo de la novela algo denso, pero no demasiado aburrido. Solamente se debe tener calma
para hacer la lectura y así no te perderás el hilo de la trama. Las historias están llenas de profundidad y están narradas con mucha sensibilidad. Cada uno de ellos hace una crítica o deja un mensaje determinado para señalar la superficialidad de la sociedad y del daño que se hacían entre ellos por no saber manejar conscientemente y cubrir una expectativa determinada. Por este motivo, esta obra es muy reconocida y tal vez la más famosa de esta escritora, en donde ella misma se ve reflejada en un personaje que es el de Clarissa Dalloway. La señora Dalloway me ha parecido un libro exquisito y asombroso. Esto es algo muy personal, porque tratándose de un tipo de novela donde más que la acción se tratan los sentimientos, me mantuvo algo cautivada. No solo por lo que dice, sino también por lo que conscientemente o inconscientemente calla. O solo susurra distraídamente, como un azar que, conociendo ahora a la señora Dalloway, no es tal, sino la más pura, transparente y sincera imagen del alma. La señora Dalloway es una pintura ampliamente humana a la que no se le preguntan los porqués, pero también hay en ella una visión profunda de la autora. No existen personajes con maldad. Los conflictos aparecen despojados de la obra del mal y cuando éste se insinúa, lo hace despegado desde el primer plano, como si se tratara de un holograma cuyo nexo con nosotros fuera solo la locura y quizás también la virtud aparezca como un trasfondo espectral. El mundo ha cambiado mucho desde 1925. Por ello, podría ser natural hacer del libro una lectura en términos casi de retrato histórico. Ver cómo eran entonces las cosas, cómo sentía la gente y, fundamentalmente, esta autora visionaria y sensible, pero, sin embargo, el libro emerge realista de aquel presente y entonces absorto en la realidad y en la densidad de todas sus virtudes. Me pregunto si este libro hubiera podido escribirse hoy, como se hubiera escrito en ese caso, ¿quién lo hubiera hecho? Asuntos quizá propios de ese encuentro tan delicado que suele darse entre la literatura, la vanguardia y la humanidad, y que en aquel tiempo torció la suerte para el lado de las ciencias sociales. Al caer la tarde, uno sale a caminar. Allí está el cielo, retazos sueltos de tormenta atravesados por los rayos del sol. El mar, profundo y misterioso, el golpe seco de las olas, el graznido de las aves, algún humano, pero quizás un perro a su lado. Detrás de todo esto está uno y su sensibilidad. Pero ese modo y ese todo bubólico que algunos llaman paisaje, un signo de la vida, en su armónico conjunto, adolece sin embargo de una tremenda contradicción. Por encima, la luz embiste la tormenta, pero en el fondo se insinúa oscuro el tenebroso abismo de la profundidad. Sin ir más lejos, esto mismo es la señora Dalloway.